Hermanos que nos visitan a través de las redes sociales, en las páginas de Facebook y YouTube. Ahí también hay una petición en la parte inferior de tanto en Facebook como en YouTube. Usted desea poner su petición, hágalo, que el ministerio, el grupo de intercesión estará siempre orando para que el Señor sea glorificado. Amén. No tenga temor, coloque ahí su necesidad. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dele un aplauso a Jesucristo, bendito sea su nombre. Bien, hermanos, vamos a reflexionar, a hacer una corta reflexión, si el Señor lo permite, y estaremos después orando por las peticiones. Amén. Así que quiero invitarlo a abrir su Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 5, y vamos a dar lectura al verso número 13, Proverbios, capítulo 5, verso número 13, verso número 1-3. Amén. O 12 más 1, como dicen en la Marina. Sí. ¿Estamos ahí? Proverbios 5, verso 13. Amén. Si no ha traído su petición, escríbala. No se entretenga, escríbala rápido. No haga una carta, sea puntual. Y venga y deposítela acá. Al final estaremos orando. Amén. Gloria a Dios. Bien, leemos la palabra del Señor siempre honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice el verso número 13 de Proverbios 5. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Vamos a leerlo de nuevo, ¿sí? No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Triste estado del hombre, ¿verdad? Y digo triste estado del hombre porque por lo general o por naturaleza, quiero decirlo así, somos rebeldes para escuchar, ¿sí o no? Amén. Solamente ya cuando nos pasan las cosas es que queremos, entre comillas, el consejo para resarcir o para arreglar el daño que ya fue ocasionado. Naturaleza del hombre, el no atender la voz de aquel que le instruye para bien. Por ejemplo, los hijos a los padres. Usted sabe que para los padres es muy difícil comunicarse con sus hijos a cierta edad. O sea, hay una edad donde los hijos ya no le prestan tanta atención a papá y a mamá. Muchas veces porque piensan que su instrucción es caduca o que simple y sencillamente no está pues de acuerdo a sus pensamientos. Y yo no sé cuántos de nosotros fuimos así, que cuando papá nos decía, hijo, míralo de aquí, y no le hicimos caso. ¿Cuántos fuimos así? Solo para darnos cuenta que al pasar del tiempo, descubrir el agua tibia, ¿verdad? Descubrir que papá y mamá tenían razón. Yo le digo a los muchachos, no te preocupes, de aquí a un par de años vas a decirme, papá, tenías razón. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Por dónde íbamos? Perdonen porque una pequeña desconexión, ¿verdad? Ok, escúchenme. Acá el tema que quiero tratar es acerca de las voces que escuchamos, las voces peligrosas que escuchamos en nuestra vida. La voz es necesaria, nos sirve para expresar lo que sentimos, lo que pensamos. Nos sirve para comunicarnos y tener relaciones interpersonales. Y nos sirve inclusive para callar simplemente y hacer un autoanálisis, un examen de conciencia. ¿Cuántos han escuchado la voz de la conciencia? Porque la conciencia habla, ¿sabía usted? Muchas veces toca callar, cerrar los ojos y hacer un análisis interior. Y hay voces interiores que nos hablan y que de una u otra manera pues nos ayudan a ordenar nuestra vida o por lo menos a tratar de salir de alguna situación incómoda. Ahora, no me refiero yo a esas voces en realidad. Tristemente vivimos un tiempo o una era que se conoce como la era de la información. Como nunca antes en la historia de la humanidad hay tanta información que muchas veces abruma a la persona.
Y muchas veces tenemos diferentes maneras de pensar, diferentes maneras o perspectivas de ver cierto tema o cierto punto que no sabemos ni qué hacer en ciertos momentos. Es más o menos como cuando usted dice, me está doliendo el hígado, ¿verdad? Pues se me ocurre el hígado. Me está doliendo el hígado, ¿verdad? Y entonces aparece un hermano y le dice, hermano, agua de toronja con chancapiedra. Y usted anota ahí, ¿verdad? Y viene otro hermano a los 10 minutos y le dice, no, es llantén con naranja. Y viene otro y le dice, no es ni toronja ni llantén, es pepino con apio. Y viene otro y dice, no, sencillamente, como dice mi hermana, agua de coco nada más, ¿verdad? Agua de orégano, ya me dicen por acá. ¿Alguien da más por ahí? Entonces usted tiene muchas voces, ¿verdad? Muchas voces y usted dice, Dios mío, ¿y ahora cuál tomo? ¿Sí o no? ¿Sí le ha pasado? ¿Qué hago? ¿Cuál tomo? ¿Por qué? Porque tiene mucha información. Probablemente todas sean valederas, ¿eh? Probablemente algunas tengan, ¿verdad? Sí, le cuento que, valga lo que dice mi hermana acá, que me dijeron que me tome 1 litro de aceite de oliva y casi me lo tomo, hermano. Si no fuera porque averigüé, imagínense 1 litro, hermano. Estuvieran velándome ya a la final. Es por eso, escúcheme, es por las voces que escuchamos. O sea, quiero meditar esta noche, en a qué voces le damos crédito y qué voces son peligrosas. ¿Sí? Porque por mucha buena intención que alguien tenga, puede ocasionar un daño terrible. Cuando usted va a una persona a pedirle un consejo, porque lo considera su amigo, qué sé yo, esa persona de pronto es muy bien intencionada. Pero al darle un consejo, ese consejo puede hacerle más daño que bien. Y por mucha buena intención que hubo en esa persona, escuchar una voz no adecuada puede traerle consecuencias y puede traerle problemas. No sé si me hice entender. O sea, ¿qué voces escuchamos? Acá en este verso dice, no oí la voz de los que me instruían, ¿verdad? De los que me enseñaban, de los que me capacitaban, de los que me aconsejaban. Entonces acá el proverbista dice, no oí esa voz. ¿Sí? Y dice, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Es decir, tampoco estuve atento realmente para recibir a las personas que realmente me enseñaban, que realmente querían mi bienestar. No, a esas personas yo no incliné mi oído. Hoy en día vivimos en una sociedad así. Yo me refería a los hijos, porque normalmente en la familia, quienes son más vulnerables, todos somos vulnerables, pero quienes son más vulnerables a caer en las trampas del diablo, muchas veces son los hijos. ¿Sí? Son los más vulnerables. ¿Por qué? Porque lamentablemente vivimos en una era donde existe demasiada información, a tal punto que hay mucha información que es mala y perversa, pero que se la camuflan o se la disfrazan de buena. Amén, hermano. Amén. Por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, hoy por hoy están tratando de sacar de las drogas que normalmente conocemos ciertas sustancias que de una u otra forma sirven para la medicina. ¿Sí? Entonces decimos, bueno, o es malo o es bueno. Pero la sociedad te dice es bueno. La ciencia te dice es bueno. Y terminamos muchas veces inclinándonos a ese tipo de conceptos de que realmente es bueno. Amén, hermano. Ahora, ¿cuáles son las voces peligrosas en sí de las cuales nosotros debemos reflexionar y, por supuesto, ponerle mucha atención? Por ejemplo, la voz del pecado.
la voz del pecado. Usted y yo somos hijos de Dios. Alguien diga amén. La Biblia dice, esa es la voz de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esa es la voz de Dios. Esa es la voz de nuestro mayor instructor, ¿verdad? Así dice la Escritura. Pero ¿qué le va a decir Satanás? Satanás le va a decir, no te preocupes, porque si tú pecas, Dios te perdona. O no te preocupes porque el pecado en realidad no es tan malo como lo quiere hacer ver el Señor. No te preocupes que no te va a pasar nada. No te preocupes que tú puedes mantener, sostener y posteriormente hasta defender algo si es que tú te sientes bien, porque si tú te sientes bien, eso es lo que Dios quiere, que tú te sientas bien. Y no hay una confrontación real que Dios sí la hace a través de la Escritura del pecado. Por ejemplo, vamos al libro de Génesis. Génesis capítulo 3. Aquí está Eva, Génesis capítulo 3, verso número 4. Aquí está Eva conversando con la serpiente, ¿verdad? Eva conversando con la serpiente. Ya Eva había escuchado la voz de su marido, ¿sí o no? Hasta aquí estamos claros que Eva había escuchado la voz de su marido y su marido había escuchado la voz de Dios. Por lo tanto, lo que le transmite Adán a Eva es lo que Dios le había dicho. Y en eso no hay problema porque Eva mismo lo reconoce y de cierta manera corrige a la serpiente, ¿verdad? Corrige a la serpiente de que lo que le estaba diciendo no era como le estaba diciendo, porque tenía claro que Dios le había dado una orden en cuanto a no comer, ¿verdad? Ahí del árbol que era vetado para ellos comer, que era prohibido para ellos tomar. Entonces, en el verso número 3, dice, Eva le dice a la serpiente, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, esa es la voz de Dios, ¿verdad? Dijo Dios, no comeréis de él, eso dijo Dios, ni le tocaréis para que no muráis. Hay una consecuencia acá, ¿verdad? Ok. Esa es la voz de Dios. Y Eva tenía clara la voz de Dios. Sin embargo, había otra voz, una voz que se iba a meter y que iba a contradecir la voz de Dios. Dice el verso 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿qué le dijo? Eva le dijo, ni le tocaréis para que no muráis, a la voz de Dios. Pero la serpiente dijo, no vas a morir. En la voz del pecado, hermano, en la voz del pecado, cuando la tentación llega a ceder, cuando la tentación llega a sucumbir a los deseos de la concupiscencia del pecado, entonces habrán justificaciones para ese pecado. Por lo general nosotros, los seres humanos, somos muy difíciles de aceptar el error sin que primero no hayamos culpado a alguien más. ¿Sí? Somos muy difíciles de aceptar un error sin que primero no hayamos culpado a alguien más. Eso lo vemos desde el huerto del Edén, ¿verdad? Desde ahí vemos cómo se culparon la mujer que me diste, la serpiente y así una serie de culpas, ¿verdad? Antes de aceptar su error. Entonces, en la voz del pecado, donde la tentación hace su parte, siempre habrá una justificación por parte de aquel que peca, hasta que el Espíritu Santo no sea quien obra en ese corazón para llevarlo a un reconocimiento pleno y genuino, de tal manera de que pueda restablecer una relación con Dios a través de la confesión sincera, a través del arrepentimiento sincero. Entonces, hay justificaciones y esas justificaciones siempre querrán apartarnos del camino de Dios porque nos engañan. Siempre van a decir
que existe cierta gratificación o cierto placer que no podemos perdernos, porque Dios no desea, porque Dios no es malo y por lo tanto no desea que nosotros nos perdamos de ciertos placeres de este mundo, cuando la Biblia habla de todo lo contrario. El pecado habla, y habla el corazón del hombre porque lo hace a través de la tentación y a través del propio mal deseo del ser humano. Amén, hermano. Amén. Por ejemplo, alguien dijo: pastor, pero el sexo no es malo. Y yo le dije: sí, tienes razón. El sexo no es malo. De hecho, Dios nos hizo seres sexuales. Por lo tanto, si Dios nos hizo, no puede ser malo lo que Dios hizo con nosotros. Pero ¿qué es malo en realidad? Es malo cuando el sexo no se lo hace en el orden de Dios. Eso es malo. Cuando el sexo se lo practica fuera del orden de Dios. Cuando el sexo se lo practica fuera del matrimonio, ya no es bueno, sino que viene a ser un pecado, y un pecado, por supuesto, de condenación. No, todo pecado es de condenación. Pero ese implica nuestro propio cuerpo, y por supuesto, pues, está destruyendo el cuerpo como un templo santo al Señor. Amén, hermano. Pero podemos justificar nuestros deseos sexuales diciendo que, como necesito tener un placer sexual, puedo tener una intimidad o una relación sabiendo que la voz de Dios me dice que no debo hacerlo porque está fuera del orden legal. ¿Podría hacerlo? Bueno, sí podría hacerlo. ¿Podría justificarme? No, no podría justificarme. Porque de poder hacer, yo puedo hacer lo que quiera. Pero justificarme delante de Dios es lo que no podría hacer. Pero como me provoca placer, como me atrae como placer, entonces muchas veces terminamos cediendo a las cosas ilícitas o a las cosas que, por supuesto, Dios demanda, ¿verdad? Que nos apartemos de aquellas cosas. Amén, hermano. Amén. ¿Sí? Mire, en el libro de Isaías, capítulo 22, versos 12 y 13, Isaías capítulo 22, verso 12 y verso 13. Dice: por tanto el Señor, Jehová de los ejércitos, llamó en este día a llanto y a endechas. La voz de Dios llamó a llantos y endechas, a raparse el cabello y a vestir de cilicio. En otras palabras, a humillarnos delante de Dios, ¿verdad? Y he aquí gozo y alegría. Mire, todo lo contrario, ¿no? Porque hay un punto y coma antes del verso 13. Dice: el Señor llamó en este día a llanto, a endechas, a raparse el cabello, a vestir de cilicio. Por si acaso no se va a estar rapando el cabello, ¿verdad? Esto antiguo testamentariamente significaba humillarse a Dios, ¿verdad? Eso significaba humillarse a Dios. Lo que hoy hacemos nosotros, cuando ayunamos, nos humillamos a Dios, nos oramos, nos arrepentimos, lloramos. Humillarse a Dios, ¿verdad? Con el corazón. Dice en el verso 13: y he aquí, o sea, en lugar de lo uno, gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo: comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Decía un hermano un día: pastor, yo no quiero que Cristo venga, yo quiero casarme primero. Sí, y yo creo que ya le faltaban pocos días para casarse y lo comenzábamos a molestar. Cristo viene esta noche. No diga eso, pastor. ¿Por qué? Porque ¿qué él quería, hermano? Casarse, ¿verdad? Quería casarse. No, él no estaba pensando en casarse. Él estaba pensando en: por fin voy a hacer algo que quizás he deseado, he anhelado, he dormido, no he podido, qué sé yo, estar bien, estar tranquilo, me he desvelado, he tenido que sentarme en una cubeta de hielo, qué sé yo, ¿verdad? Y por fin llega el día. Entonces justo ese día no va a venir el Señor, pues. Porque el placer
de sentir algo que quizás nunca lo había sentido, no lo sé, porque no puedo saber la vida de nadie, ¿verdad? El placer de sentir algo era más fuerte aún que la propia venida del Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso hace el pecado. O sea, claro, él quería hacerlo de manera lícita en el matrimonio, pero yo creo que si probablemente se le hubiera presentado la oportunidad, no sé qué hubiera pasado en su propia vida. No sé si hubiera actuado como José, que salió corriendo, ¿verdad? O hubiera actuado como David, que miró a Betsabé y la mandó a ver. No sé cómo hubiera actuado, porque eso realmente lo conoce cada corazón. Pero la voz del pecado habla. Hazlo, no pasa nada. ¿Ah? Fúmate unita nomás, que no pasa nada. El Señor te perdona. Y así viene la voz del enemigo, ¿verdad? La voz del pecado. ¿Sí? Tómate unita nomás, que mira, ya el Señor te ha sacado antes te tomaba 2 habas. Pégate unas 2 nomás, no pasa nada. ¿Sí? Entonces, por eso yo les decía, bueno, la voz de Dios dice que somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero la voz de Satanás va a tratar de decirte, hazlo. Hazlo. ¿Sí? Igual después vienes acá, te arrepientes, le pegan un par de llantos al Señor y el Señor te perdona, porque el Señor es amor. ¿Cuántos creen que el Señor es amor? Amén. Sí, el Señor es amor y te perdona. Pero ese corazón ya no está bien delante de Dios. Porque ese corazón está anhelando cometer algo, ¿verdad? Cuya voz le está hablando al interior. Y como el diablo le decía a Eva, no vas a morir. ¿Qué? Dios te dijo que vas a morir. No te vas a morir. Y mira la consecuencia, porque la consecuencia de ese pecado fue precisamente la muerte. La consecuencia de ese pecado fue la muerte, y fue una muerte hasta el día de hoy, porque la universalidad de la muerte fue precisamente por la entrada del pecado al mundo. O sea, a veces hay voces que nos hablan y que cedemos, pero que traen consecuencias en el futuro. Especialmente la voz del pecado. ¿Y de qué se sirve la voz del pecado? Es sencillo, hermano. Se sirve de usted y de mí. Somos el caldo de cultivo para escuchar esa voz. ¿Por qué? Porque cada uno de ustedes se conoce, ¿o no es así? Cada uno conoce su debilidad. Cada uno de ustedes y yo también sabemos de qué pata cojeamos, ¿o no es así? ¿Sí o no? Entonces la voz del pecado lo va a llevar a esa debilidad. Lo va a llevar a esa debilidad. Porque el pecado produce placer. Y por causa de ese placer gratificante es que muchas veces cedemos a la voz de Satanás. Y después cuando reaccionamos, ya hemos obedecido. Y muchas veces ya hemos inclusive actuado, ¿verdad? Y hemos caído. Y solamente nos espera pues sufrir las consecuencias. Por eso el verso dice, ¿verdad? Dice, no oí la voz de los que me instruían. ¿Quién nos instruye, hermano? ¿Ah? ¿Quién es nuestro maestro? El Espíritu Santo. Por eso ningún creyente, escúcheme, ningún verdadero creyente puede decir, antes de caer en un pecado, Dios no me habló. No puede decir eso. Ninguno de nosotros puede decir que el Espíritu Santo no me habló antes de caer. Nadie puede decir eso. Solamente el que no lo tenga puede decir, no, yo lo hice porque... Pero aún así, la voz de la conciencia le habla a uno. Aunque la voz de la conciencia no detiene de caer en pecado a nadie. La voz del pecado. Número 2. ¿Qué otra voz? Otra voz peligrosa. La voz del desaliento o la voz del desánimo. Primera de Samuel capítulo 17, verso 33. Primera de Samuel capítulo 17, verso 33. Dice, dijo Saúl a David. ¿Quién habló aquí? Saúl, ¿verdad? ¿A quién habló? A David. ¿Quién era Saúl?
el rey, ¿verdad? Dice, no podrás tú ir contra aquel filisteo. ¿Qué le dijo ahí? No puedes. No podrás. No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él. Porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. La voz del desánimo. ¿Qué siembra el desánimo? Temor, duda. ¿Sí o no? Temor siembra duda, temor al fracaso. Temor al fracaso. La voz del desánimo muchas veces nos saca de las metas que nos hemos propuesto. Yo sé que muchos de ustedes, porque yo también pensé así, por lo tanto no creo ser muy diferente a ustedes. Muchos de ustedes dicen, Señor, yo quiero servirte. Señor, en un ministerio, porque tú tienes planes para mí. ¿Cuántos han dicho eso? Tú tienes propósitos en mi vida. Y cuando estamos medio eufóricos y medio emocionales, ¿verdad? Y nos emocionamos cuando el pastor dice, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, así te dice el Señor, y vas a irte a las naciones y vas a predicar a los chinos, a los japoneses, ponte a estudiar mandarín, ¿verdad? Porque mandarina ya eres, ponte a estudiar mandarín. Entonces, ¿qué provoca eso? Porque mire, cuando una persona alienta a otra, ¿qué provoca? ¿Ah? Le da ánimo, pues. ¿En serio? ¿Tú crees que yo puedo? Claro, tú sí puedes. ¿En serio? Tú sí puedes. Como le decimos a nuestros hijos, ¿verdad? Vamos, hijo, que tú puedes. Estudia. Tú sí puedes. Si otro saca 10, ¿por qué tú no puedes sacar 10? ¿Que el otro que es científico es diferente? No, no. Tiene lo mismo que tú. Dios le dio lo mismo que tú. Tiene un cerebro igual que tú. Tú puedes. Seguro, papá, que puedo. Tú puedes, hijo. Solo esfuérzate. Y al otro día viene contento el muchacho porque fue inyectado por papá, ¿verdad? Y al otro día él fue creyendo que sí podía. Y viene contento y gozoso porque papá, no saqué 10, saqué 5, pero sí pude, ¿verdad? Pero bueno, ya él se fue animado. Otra cosa, mire, y con 5 vino animado. Porque con el mismo 5 podía haber venido derrotado. ¿Sí o no? Pero él vino animado y comienza a ver ya desde otra perspectiva porque sabe que sí puede. Pero para que eso suceda, necesita que alguien lo aliente, lo anime. ¿Sí o no? Lo anime. ¿Cuántos esposos animan a su esposa? 4 nomás esposos. ¿Y el resto? Me está preocupando, hermano. El viernes a echarle pareja entonces. Le animan a que le haga el caldo de bola. Vamos, mira, vamos a ese caldo de bola. Tú puedes, tú puedes. Amén. Porque mire, los seres humanos nos ponemos límites. Escúcheme, nosotros los seres humanos nos ponemos límites. Pero Dios nos dice que no tenemos límites. Nosotros nos ponemos límites. Es que yo no puedo. Es que yo no valgo. Es que yo soy un insecto, Señor. Y nos comenzamos a poner límites, inclusive hasta autocalificarnos. Y no sabemos o no vemos que Dios siempre está alentándonos. Porque cuando usted lee la Biblia, ¿se alienta o se desalienta? Porque si leer la Biblia me desalentara, yo no la leo, hermano. Yo fuera el primero que la cierre y no la leo. Pero la palabra me alienta. Me confronta, por supuesto que tiene que confrontarme. Pero me alienta. Me da esperanza. Hace que yo pueda creer en mí mismo también. Y esto no es vanagloria por si acaso, no. Sino que hace que tenga fe y confianza y esperanza en que yo puedo hacerlo. Por eso dice la Biblia, todo lo puedo, ¿en qué? En Cristo que me fortalece. Dios nos anima. Y de cierta manera también la labor muchas veces de los ministros es animar al pueblo, alentar al pueblo, exhortar también.
Pero, porque la palabra exhortar es aconsejar, pero de una manera confrontativa. ¿Sí? Animar, de tal manera de que usted y yo produzcamos para el Señor. A un pastor no le interesa tener 200 personas sentadas, hermano. No le interesa. Eso no es producir. Aquí pueden haber 1000 personas, 10.000 personas sentadas y no pasa nada. La idea es inyectarles que sí pueden hacer lo que Jesús hizo con sus discípulos y lo que sus discípulos hicieron con más discípulos y lo que hicieron con nosotros. Oiga, yo no hubiera podido hacer muchas cosas. Cuando yo fui a la iglesia que me invitaron, una iglesia bautista, si el pastor no se hubiera interesado en mí, en el sentido de tomarme para ayudarme, o sea, de ayudarme, alentarme, a pesar de que estaba pasando por una crisis, porque cuando venimos al Señor, todos venimos con crisis, ¿verdad? Y seguimos estando con crisis, las crisis no han pasado. La diferencia es que ahora tenemos a Jesús, ¿sí? A Jesús que nos ayuda en medio de las pruebas y las crisis. Pero cuando venimos en esas crisis que venimos, alguien nos dio la mano. En mi caso fue el pastor, para ayudarme, para levantarme, para animarme, para enseñarme, para aconsejarme. Pero había un propósito, pues, para que todo lo que yo recibía después también pueda compartirlo. Amén, hermano. Entonces, la voz del desánimo es la voz del diablo, es la voz de Saúl. Tú no podrás, si tú eres un muchacho. Mire, ese otro es un hombre de guerra, experimentado. Imagínense si David hubiera dicho, sí, creo que tienes razón, Saúl. Mejor me regreso nomás, ahí le dejo la comida a mis hermanos y por favor le entrega ahí la sopa para no sé cómo, ¿cómo se llaman los hermanos? Bueno, para Elías, bueno, la sopa para el uno y el arroz para el otro y se iba, ¿verdad? ¿Qué tal si hubiera hecho eso David? Pero David tenía una voz más fuerte que le hablaba y era la voz de Dios. Tenía una confianza más fuerte, una convicción más fuerte que era la voz de Dios. Por eso el Espíritu Santo nos habla y nosotros tenemos que aprender a escuchar esa instrucción. Porque esa voz es la voz, primero es la más fuerte y segundo es la voz certera. La voz verdadera que nos habla para bien. ¿A cuántos de ustedes los han desanimado? ¿Ah? Comenzando desde la casa. Desde la casa. Desde que somos pequeñitos nos desanima, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y vamos creciendo con una mentalidad fatalista. Por eso es que, mire, los padres que influyen ánimo y aliento y esperanza a sus hijos, esos muchachos terminan siendo hombres de éxito en la vida. Mientras que los padres que infunden desprecio, qué sé yo, desánimo, esos muchachos, por lo general, no todos, porque hay gente que dice, no, yo no voy a hacer así y surge. Pero la gran mayoría terminan muchas veces hasta en la calle. Y ahí la importancia de usted y yo como padre, de animar a nuestros hijos, de ayudar a nuestros hijos, de aconsejar a nuestros hijos. Amén, hermano. Pero siempre haciéndolo con la voz de Dios, con la voz de Dios. Entonces, mire, esas voces de fracaso, ¿de dónde vienen? ¿Quién las produce? Bueno, sabemos que es Satanás, pero muchas veces también vienen nosotros mismos. De nosotros mismos. Porque nosotros mismos no nos colocamos en una posición donde podamos convencernos de que podemos seguir adelante, sino que nos descalificamos. Y muchas veces lo hacemos por los fracasos pasados. Como no pude hacerlo antes, no podré hacerlo ahora. Y eso no es así. No es así. Probablemente nuestra vida anterior fue una vida fracasada, sí. Probablemente nuestra vida anterior fue una vida desabrida, una vida, ¿verdad?, sin esperanza, sin aliento, no lo sé. Pero hoy no es así, pues. El pasado no puede perseguir mi presente, ni tampoco afectar mi futuro. Porque si la Biblia dice, el verso que repito, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y que las cosas viejas pasaron,
Entonces, realmente debo creer que todas son hechas nuevas. Amén, hermano. Usted en el pasado pudo haber sido el nombre que le hayan puesto. Yo no sé qué nombre o qué apodo tendría. ¿Sí? Porque a veces nos etiquetan por nuestra conducta. Así ponían los nombres antiguamente, por si acaso. Nos etiquetan por nuestra conducta. Ok, sí, antes era la chismosa. Antes era el borracho. Antes era el marihuanero. ¿Y dónde qué? Ah, el marihuanero. Sí, ahí en la esquina vive el marihuanero. Ah, el ladrón. Sí, allá vive el ladrón. Antes. Ok, antes. Esas son las voces del desánimo. Pero ahora hay una nueva voz que me habla. Esa nueva voz me dice que usted y yo tenemos una posición en el reino de los cielos. Que usted y yo somos hijos e hijas de Dios. Que usted y yo vamos a heredar un reino celestial. Que usted y yo estamos sentados en lugares celestiales junto a Cristo Jesús. Esa es la voz de Dios. Esa es la voz que elimina todo desánimo. Esa es la voz que borra todo fracaso. Hay gente que aún no puede olvidar su pasado. Hay mujeres que han abortado y aún ahora en la actualidad sienten ese peso de que lo hicieron voluntariamente y asesinaron a una criatura. Y no pueden olvidar su pasado porque los persigue. El pasado, escúcheme, el pasado apesta, el pasado huele mal, el pasado no es de Dios, el pasado es de Satanás, porque Satanás es experto en recordarnos el pasado para que nosotros no podamos caminar hacia arriba en el futuro y estemos amargados en el presente. Pero Dios dice lo contrario. La voz de Dios dice, yo no me acuerdo de tu pasado, yo no me acuerdo de tus pecados. Eso yo ya lo borré, ya lo cogí, lo puse, lo metí en el mar y fue al fondo del mar y ya no hay más. Amén. Eso dice la voz de Dios, ¿o no dice así? Amén. Pero nos descalificamos, ¿por qué? Porque fracasamos en el pasado, pero no vemos los beneficios y la bendición de Dios en el futuro o en el mismo presente. Amén, hermano. Me casé, sí, me casé, pastor, pero ese hombre era un terrible, me engañaba hasta con mi sombra. Y me golpeaba. Y me divorcié, pastor. Entonces, yo ya no sirvo, pastor, yo soy una fracasada. No, hay un esposo en el cielo, alabado sea su nombre. Hay un esposo en el cielo. Él tiene cuidado de ti. Tú no te preocupes de que hombre en esta tierra esté o no esté contigo. Porque si Cristo está contigo, ¿quién contra ti? Alabado sea su nombre. Amén, hermano. El pasado nos persigue a veces. Miren, Éxodo 4:10, yo le leo por tiempo. Dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Dios le estaba llamando a Moisés. Y él dice, Señor, yo no puedo porque yo soy, y aquí lo dice, no, tardo en el habla y torpe de lengua. Oiga, había un hermano, no sé si lo conocieron, no le voy a decir el nombre por respeto a mi hermano porque lo quiero mucho. Había un hermano que se bajaba del púlpito y era pastor. Pero cuando predicaba, hermano, no gagueaba para nada. El hombre predicaba y Dios lo usaba. Pero eso sí, terminaba de predicar y era, como dice aquí, ¿verdad? Tardo en el habla. Porque Dios quiere usar nuestra vida. Y Dios no quizás no, voy a usar aquí al abogado, ¿verdad? Porque él es abogado y a él lo voy a usar. No, voy a usar al ingeniero porque, hermano, a Dios le place a usar a quien quiera porque Él es Dios soberano, alabado sea su nombre. Así que usted no se descalifique, ni se desanime, ni vea su... Señor, pero yo no he estudiado. Señor, yo ni... Hay gente que es así, que se descalifica. Yo, ¿qué voy a poder yo, Señor? Sí, ni leer ese, Señor. No,
No importa, solo escucha nomás el evangelio, porque la fe viene por el oír. Tú escucha y grábate. Enciende la grabadora, escucha y grábate. Si no sabes leer, no sabes escribir, solo escucha y grábate. Y lo que escuches y te grabe, eso predica, que eso va a traer almas a Cristo. Alabado sea el Señor. Amén, hermano. No sé, la voz del fracaso. Otra voz es la voz del diablo. La voz del diablo. La voz del fracaso es una voz interna. Yo no puedo. No, tú sí puedes. Diga conmigo, yo sí puedo. No se descalifique, yo sí puedo. La otra es la voz del enemigo. Cuando usted comienza a trabajar o a hacer algo creyendo en usted mismo, olvídese, va a venir la oposición. Cuando usted comienza a meter las manos en el arado, Señor, hoy día vamos a abrir la célula de niños, y usted comienza a olvídese, mañana mismo está el diablo parado ahí. Si no es ese mismo día. Sí, así es, ¿sí o no? ¿Cuántas veces el diablo no ha querido desanimarnos? Dígame. Mire, le voy a poner un ejemplo. Y mal que yo mismo ponga el ejemplo, voy a ser mi persona. Aquí hubo el boom del discipulado. El boom. Hermanos, 30, 40 hermanos recibiendo discipulado. Gloria a Dios. Pero como todo tiene, ¿verdad?, su caída, por así decirlo. Llegó un tiempo en que yo venía a las 6 en punto, estaba parado. Aquí no venía nadie, hermano. Me daba ganas de darme clase a mí mismo nomás. De sentarme, escucharme y sentarme y escucharme así. Y no venía nadie. Y la verdad que uno le entra desánimo. Decía, Señor, estoy aquí desde las 5:30, cuarto para las 6 para recibir a mis hermanos. Y no viene nadie. El Señor dice, así venga la mitad de uno. Con ese empieza. Y así comencé, hermano. Venía un hermanito, listo, contigo empiezo. Oramos, Padre, en nombre. Y él se llevaba la bendición completa. Los otros aparecían ya cuando faltaban 5 minutos. Bueno, llegaban al final de a poco. Pero sí desanima. Y si nos quedamos en ese desánimo, dejamos botadas las cosas. Si nos quedamos en ese desánimo, no. Por eso le digo a mis hermanos de acá, hermano, si no viene nadie a orar, no importa, ore sola, ore solo. No se preocupe. No se desanime. En la célula, a veces en las células militares, está ahí el líder, va uno. Por ahí aparece otro. Empiece, dé la palabra, adore al Señor, oren al Señor. Porque ¿quién da el crecimiento? Dice la Biblia que Dios da el crecimiento. Yo planté, Apolo regó, pero el que da el crecimiento es Dios. Entonces no se desanime. Una célula se cerró allá en el norte. No digo el reparto, porque si digo el reparto todos van a saber quién es. Solo digo que es en el norte de la ciudad. Se cerró una célula. ¿Por qué? Por causa del desánimo. Porque el líder decía, pastor, pero ya no viene nadie. No importa, así tú estés solito. Dobla tus rodillas y ora a Dios, porque quien trae las almas es Dios. El diablo no te va a poner a nadie al lado tuyo, pero Dios va a comenzar poco a poco. Pero si tú eres perseverante, porque en las cosas de Dios hay que ser perseverantes. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. En el evangelio no es que ya hoy día comencé con gozo y con alegría y mañana me voy al mundo. Y después allá el mundo, el diablo me tiene como trapeador de urbaceo. Y después que ya estoy bien achacado, bien flaco, chupado, cabezón. Vengo, Señor, perdóname, sí, ok, Dios te recibe. Después cuando ya otra vez estoy gordito, llenito, otra vez estoy alentado, me voy al mundial de nuevo, otra vez a aparecer. Y así a veces la gente pasa, se desanima, se va, se anima, se viene, se desanima, se va, se anima, se viene. Y no es constante. En esa inconstancia puede sorprender que Cristo venga. Hoy no quisiera yo estar en esos pies, hermano. Es que ya no voy, pastor, porque mi marido me insulta, mi marido Venga, no importa, déjelo que se quede hablando lo que le dé la gana. Dígale, marido, espérame un ratito que voy a ver a mi esposo verdadero, ¿verdad? A Jesucristo, dígale por si acaso. No voy a pensar que es a otro hombre.
Pues el enemigo. Mira, ¿qué pasó con Esdras y Nehemías cuando ellos tomaron la decisión de ir a reconstruir los muros y el templo? Dígame que en el orden, ¿verdad? Dígame, ¿qué pasó? ¿Que fueron ellos y lo recibieron? ¡Qué lindo! Vienen los judíos, ¿verdad? Nada. Llegaron y apenas llegaron ¿y ustedes? ¿Quién los mandó? Ah, no, el rey. El rey los mandó. Cartas al rey para ver si es cierto. Bueno, dice en el Nehemías 4:3, solamente leo un versículo. Dice, y estaban junto a él Tobías Amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Mire, qué desánimo, ¿no? Que usted está construyendo y que ve un ratón se para ahí, y si ese ratón se para ahí, te tira debajo todo ese muro. Por gusto estás haciendo eso. Por gusto. Por gusto vienes a la iglesia. ¿Cuánto has escuchado esa voz? Y por gusto vienes a la iglesia. ¿Sí? A veces hasta audible, no del diablo, hablando en el espíritu, sino de la misma familia. Y por gusto vas, de los amigos. Oye, tú por gusto vas a la iglesia. Igual mira tu casa cómo está. Igual mira, no tienes trabajo. Igual andas chiro. Igual por gusto vas a la iglesia. Como decía mi papá, hijo, te están robando, entra en razón. Por gusto vas a la iglesia. No, papá, no es así. Bueno, allá tú, me decía. Es la voz del desánimo, ¿sí o no? Me decía, es verdad, ¿no? Todos los meses tengo que dar el diezmo. No. Y ahí comenzaba uno a escuchar la voz del diablo. ¿Ah? La otra voz es la voz, la propia, la de la conciencia, la de la baja autoestima, la del concepto o el pobre autoconcepto que tenemos, ¿verdad? Muchas veces. Señor, yo no soy digno. Sí, es verdad que no somos dignos. Yo creo que es verdad. Sí, no somos dignos. Pero Dios nos escogió, pues hermano. Digno o no digno, Dios te escogió. Sí. Así dice o no dice la Biblia. Que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Sí, pero ¿quién soy yo? Ya te escogió. Oiga, es como cuando hacen una selección, ¿verdad? Están 1000 candidatos ahí para la selección de fútbol ahí. ¿Pero cuántos juegan? 12, ¿no? 11 nomás, ni el fútbol ve. 11 juegan, ¿verdad? Y son seleccionados ahí bastantísimos. ¿Pero cuántos juegan? 11. Esos 11 son los privilegios, son los escogidos, pues. Amén, hermano. Mire, con esto termino. Le pongo un ejemplo claro, porque quiero animarlo a algo a usted. En la Marina, en las Fuerzas Armadas, mejor dicho, pero en cada fuerza, es particular en cada fuerza, existen unos puestos, unas vacantes que año a año se concursa, por mérito o posición, se concursa para ocupar un puesto en el exterior, que se conoce como las famosas agregadurías militares, y ahora son militares, antes eran naval. Entonces, existen para cada fuerza un cupo de agregadurías y participa una promoción entera. En mi caso éramos 180 participantes para 3 cupos que había. 3 cupos. 180 participantes para 3 cupos. Ok, es decir, tenía una probabilidad de un 1 punto y pico por ciento, más o menos así, de 1 punto y pico por ciento de acceder a un puesto, ¿sí o no? Ok, si yo hubiera tenido una mente derrotada, ¿qué hubiera dicho? Sí, ¿qué voy a llegar yo? Oiga, en mi promoción, yo soy bachiller de la República, orgullosamente, bueno, en el buen sentido lo hablo, llegué al grado más alto de la tropa. Dios fue bueno conmigo, creo que por su gracia y su misericordia. Pero escúchenme, mis compañeros, los militares que están acá saben, de mi promoción, ingenieros, abogados, administradores de empresas, CPU, habían gente profesional muy valiosa. De hecho, por su profesión ocupaban puestos, buenos puestos, dentro de la institución por su profesión. El bachiller Luis Muñoz, hermano.
¿Dónde está el bachiller Luis Muñoz? Metido en los buques de guerra, metido en los... bueno, allá por ahí, olvidado, ¿verdad? ¿Sí o sí? Olvidado ya. Entonces, toca participar para la graduaría. Toca participar. Ok. De los 180, 90 o la mitad, el 50% de mis compañeros tenían una mente de fracasado. Una mente fracasada. Decían, yo ya, ¿qué a estas alturas van a desempolvarme las telarañas del cerebro? Yo ya. Entonces, estaban ahí solamente por hacer acto de presencia. Pero de ahí no estudiaban nada, porque debíamos dar 10 exámenes. 10 exámenes. No estudiaban nada. Entonces yo decía, a ver, de los 180, ¿con cuántos compito? Con 90. Ok, 90 va a ser mi competencia. De esos 90, yo sabía que 45 eran ni buche, así como dice mi pastor, buche y pluma. Entonces, ¿con cuántos competía? Ya se iba, ¿verdad? Como que ya se va abriendo el ánimo, hermano, ¿sí o no? 45. De esos 45, yo llegué a la conclusión de que solamente 20 eran buenos, pero buenos, superiores a mí. Sí, lo reconocía, superiores a mí. Y yo decía, con estos 20 me voy. Señor, haz tu voluntad. Eso sí, no es que el Señor haga tu voluntad y me echaba a dormir. No. Dale y dale al estudio y al estudio y al estudio y a comerse esos libros, hermano. Porque el Señor va a hacer su voluntad, pero si yo estudio, pues. Si no, que la varita mágica. Entonces, llegó el día de la competencia o de los exámenes, que fue una semana entera. Y nos ponían en una computadora y ahí ponían al azar las preguntas. Y aunque estábamos juntitos con los compañeros, cada quien tenía su propio banco de preguntas. O sea, era un banco de preguntas y a cada quien le... Entonces yo miraba a mi compañero y me sabía toditas las de él. Y miraba las mías y me sabía unas cuantas. Y el compañero decía, ¿te sabes esta? Y yo qué gana de decirle, la verdad es que sí. Pero es una competencia, pues, hermano. En una competencia, el que te ha dado no es tu amigo. Tampoco es tu enemigo. Es tu oponente, ¿verdad? El que compite contigo porque es al exterior. No es que me voy a Yaguachi. No. Ir al exterior, hermano. Y 2 años, pues. Entonces, le soy sincero. Dios es bueno y Dios lo sabe. Contestaba a las que sabía. De las 20 preguntas, 14, 15. Y el resto, así. Así, hermano. Porque eran libros así, hermano. Entonces resulta que el primer examen que dimos, al final dice, cuando dice, ¿estás seguro ya? Como en los test que hacen en la comisión de tránsito. ¿Estás seguro? Ya, sí, dele clic. Uno dice, sí, se va. Clic y rum, le imprimen el resultado inmediatamente. Se lo imprimen, lo firman. Cuando le doy clic, 20. El que me seguía a mí sacó 14, o sea, el segundo sacó 14. Yo dije, les gano. A partir de ahí, hermano, el Señor inyectó eso en mí. A partir de ahí, yo quedé para la gloria del Señor, hermano. No lo hablo con vanagloria para mí, no, porque yo sé que Dios es bueno, porque ellos eran mejores que mí en el sentido de estudios, de preparación. Pero quedé primero, hermano. Quedé primero. Sí, la gracia del Señor. Quedé primero. Y Dios me honró, definitivamente. Y me fui a Italia 2 años, hermano. 2 años. Con toda la familia, está mi esposa, ¿no? El circo romano, Israel. Por allá estaba paseándose. España, Palma de Mallorca, turqueándose en las playas allá en 2 prendas, ¿no? En dos piezas. Sí, short y camiseta, ¿no? En las playas. Mire, ¿pero por qué? Mire, porque uno mismo se descalifica. Uno mismo a veces dice, no, yo hubiera sido el pensamiento derrotado de los 90. Decía,
aquí a estas alturas? No, a ningún lado me iba, porque así es esto. El que tiene un pensamiento derrotado será siempre un fracasado, pero si usted tiene un pensamiento de Dios, siempre será próspero en Dios, porque Dios es el que da la fuerza, la inteligencia. Amén, hermano. Que nunca diga no puedo. Predica, no puedo, predique. Amén, hermano. A veces él me dice, hermano, no alcanzo a llegar, llévate un mensaje. Llévate un mensaje. Ya, pastor, ya listo. Así es. Amén, hermano. Así que ya no piense, quítese eso de su mente. No, yo no, ¿qué edad tengo? Son 90 años. Ya, pastor, 90 años. No, Dios puede usar al de 5 años como al de 100 años. Si Moisés, ¿cuántos años tenía Moisés? 80 años tenía Moisés. ¿Cuántos años tenía Abraham? Cuando llamó el 75 y 100 años cuando dio a luz, cuando tuvo a Isaac. O sea, para Dios no hay límite, hermano. Para Dios no hay límite. Dios no te pone límites. Diga conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Póngase de pie. Oramos a Dios. Póngase de pie y cierre sus ojitos. Oramos rápidamente. Padre eterno, en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque usted llegó a nuestra vida y nos dio ese aliento, esa esperanza, ese ánimo para seguir adelante. A pesar de las crisis o circunstancias, su gozo, su amor y su paz están en nuestro corazón, Señor. Sabemos que contigo todo lo podemos, pero contigo, Señor, confiando solamente en ti, porque tú eres nuestra esperanza, nuestro socorro, nuestra ayuda, Señor. Gracias por llamarnos, por escogernos, Padre mío. Tu palabra dice que de lo vil, de lo que este mundo menosprecia, de ahí tú escogiste para avergonzar a los sabios, a los que se creen mucho, Señor. Llamaste a un grupo de hombres y mujeres pequeñitos ante los ojos de esta sociedad, pero grandes en tu reino, Señor. No importa la profesión ni el nivel intelectual, porque tú eres Dios soberano y tú pones en el corazón del hombre el querer como el hacer. Gracias, Padre, por llamarme. Vamos, dígale, gracias, Señor, por escogerme. Ahora sé, Señor, que todo lo puedo, que cerraré mis oídos a las voces del infierno, a las voces de Satanás, a las voces de malos consejeros, y que solamente, Dios mío, abriré mis oídos a tu voz, a tu dulce voz, Señor, para recibir el consejo sabio de tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, echo fuera todo espíritu de derrota, echo fuera de mi vida, vamos, eche fuera todo espíritu de desánimo, todo espíritu de fracaso, en el nombre de Jesús, fuera de mi vida, dígale, fuera. En Cristo Jesús soy más que vencedor, soy más que vencedor, y todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, puedo vencer en Cristo. No importa lo que se pare frente a mí, porque estoy fortalecido en la fuerza del Señor y en su poder. Gracias, Padre, por darme esa valentía, ese valor. Tu palabra dice, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé muy valiente. Así demanda el Señor, porque hay una batalla, una guerra que ya está ganada. Solamente tenemos que adentrarnos a ella y pelear. Ya está ganada, iglesia. Cristo la ganó por nosotros. Derrotó a Satanás, derrotó a la muerte y venció. Él venció. Padre, en tus manos también pongo las peticiones, Dios mío, de tu pueblo. Todas las necesidades que tu pueblo, Señor amado, aquí con un corazón sincero, las ponen delante de ti. Te ruego, Señor, que tú obres conforme a tu gracia y a tu misericordia y conceda los anhelos del corazón de tus hijos, Señor. Tu palabra dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque el que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que llama, se abren las puertas. Abre puertas, Padre. Abre las puertas. Responde, Dios mío, conforme a tu misericordia y a tu enorme poder, Señor. Que seamos testigos de tu gloria. Testimonio viviente, Padre,
de tu gloria en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Señor. Gracias. Ahora quiero orar. Hay una jovencita por ahí que pidió oración. Venga, por favor. Sigamos orando. Hay una jovencita que pidió oración. La mamá me pidió oración por una jovencita. Tráigala acá, por favor. Si está aquí todavía, tráigala acá. Tráela a tu niña, a tu jovencita. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ayúdeme a orar, hermano. Ayúdeme a orar. Ahí levanta tus manitos al cielo. Te hago una pregunta. Ya tienes a Cristo en tu corazón. Escúchame, Dios quiere perdonarte y quiere librarte, porque esa es la obra de Jesús, libertarte. Pero Él necesita morar en tu corazón. ¿Sí? Lo que tú digas esta noche, dilo con tu corazón, con todo tu corazón. ¿Quieres ser libre? Sí. Ora conmigo, di: Señor Jesús, esta noche quiero entregarte mi vida. Quiero ser libre de lo que me oprime. Te pido que tu Espíritu Santo me ayude. Perdona mis pecados. Todo lo que haya hecho, Señor. Todo pacto satánico. Todo pacto con la música. Todo pacto con el mundo. Y todo lo que haya hecho, perdóname, dile. Me arrepiento. Y te pido que me ayudes. Borra mi falta, dile, y mis rebeliones en el nombre de Jesús, y que la sangre de Cristo, que tiene poder, me limpie ahora en el nombre de Jesús. Te invito a que seas mi Salvador, Señor Jesús. Te abro mi corazón. Ven ahora, y gracias por salvarme. Oro por ti, Padre, en el nombre de Jesús. Oro por esta jovencita, Señor. Tú conoces la circunstancia y la situación, pero que a partir de ahora, Señor, ella pueda ver tu gloria. Que sus labios que se abrieron haciendo una oración sencilla, Señor, que realmente hayan salido de su corazón. Solamente así, Dios eterno, tú morarás en ella y en su corazón. Y solamente así, Padre, podrás librarla de toda atadura, de toda ligadura y de todo aquello que la oprime, en el nombre de Jesús. Echo fuera toda obra satánica, todo espíritu maligno, todo espíritu del diablo que quiera apoderarse de su vida, que la atormenta ahora fuera en el nombre de Jesús. Sea sellada con el Espíritu Santo de la promesa, las arras de la herencia. Sella al Espíritu Santo, propiedad de Jesucristo, que a partir de ahora el diablo, los demonios y quien sea en el mundo espiritual vea que hay un sello de herencia, hay un sello de Dios, hay un sello de propiedad en el nombre de Jesús. Y guárdala, Padre, ayúdale, dale experiencia, Señor, contigo. Que todo pacto satánico, que toda palabra, Dios mío, que ella haya empeñado, Señor eterno, sea borrada, sea eliminada. Que todo juego, Dios mío, que ella haya manoseado en el nombre de Jesús, se elimina ahora, se cae ahora, se destruye ahora, se pudre ahora. En el nombre de Jesús hay libertad en ti. Espíritu Santo, trae libertad. Trae libertad. Libertad en el nombre de Jesús. Líbrala, Padre, para gloria de tu nombre. Espíritu Santo, ayúdala. Llénala de tu presencia, Padre, que a partir de ahora ya puede experimentar algo nuevo. Dale un sueño contigo, Señor, y ayúdala a pelear esta buena batalla. En Cristo Jesús, en tus manos la entrego y te doy gloria, honra y alabanza. Amén. Gloria a Dios. Toma, hija. Lee la Biblia. Amén. Lee la palabra.